Compartir una vez más con ustedes en este nuestro primer servicio del año 2021. El Señor nos ha traído hasta aquí, nos ha dado fuerzas, nos ha dado paz, nos ha dado fe, esperanza, y aquí estamos. Y les invito a que se pongan de pie y vamos a estar alabando al Señor, porque cómo no alabarle y cómo no glorificarle. Amén. Se ha sido fiel, se ha sido tan bueno con nosotros.
porque tu amor es inagotable, Señor. Gracias, Padre, porque tú todo este año has aderezado mesas en presencia de nuestros angustiadores. Gracias, Señor, porque tú has ungido nuestra cabeza con aceite. Gracias, Señor, porque hoy en día podemos decir que nuestra copa rebosa de ti, Señor. Porque en este tiempo de dificultad, de zozobra, de angustia, de gran tribulación para el mundo entero, tú nos has procesado, Señor. Tú nos has enseñado a depender de ti. Tú nos has mostrado tu gloria, Señor, tu fidelidad, Dios mío. Tú nos has hecho andar en tu presencia. Tú nos has recordado, Señor, que nosotros no dependemos, Dios mío, de lo que suceda en el mundo. No vivimos de acuerdo a las circunstancias, sino que vivimos de acuerdo a lo que tú dices, Señor, a lo que tú dices de nosotros, a lo que tú haces por nosotros, a lo que tú eres y a lo que tú serás y harás, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Santo. Amén. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día está. Y el tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad es Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande eres Dios, cuán grande eres Dios,
Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Amén. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque tú, Señor, estás aquí con nosotros y en cada dificultad, en cada prueba, Señor, tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque nosotros podemos caminar contigo por esa oportunidad que nos diste, Señor. Gracias, Señor, porque podemos vivir, Señor, conforme a tu palabra y que, Señor, con tus fundamentos, que nosotros podamos estar firmes en ellos para nosotros poder seguir adelante, Señor. En cada prueba y en cada dificultad, Señor, que seas tú tomándonos de la mano, Señor, y que nosotros podamos ver que tú, Señor, solamente nos estás probando para aumentar nuestra fe. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por los hermanos que están aquí. Te doy muchas gracias, Dios mío, por la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz año. Damos gracias al Señor por un año más, ¿no? A ver, dile que está a tu lado, no te vayas a parar, ni lo vayas a abrazar, ni nada, ya la abrazadera se pasó. Dile que está a tu lado que no conozcas, dile feliz año. Dile, hermano, sin pena, dile feliz año. Gloria a Dios por este año que el Señor nos regala, ¿no? A ver, mis hermanos, quisiera saber si hay alguien que nos está visitando hoy por primera vez. Veo puras caras conocidas. ¿Por primera vez? ¿Alguien? ¿Nadie? Ok. Le damos igual gracias y la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos. Interesante que tantas redes sociales y por allí no vi ninguna que dijese 2001, sorpréndeme. Nadie escribe eso, ¿no? Pero sí sabemos que nuestro Jesús, nuestro Señor, nos sorprende todos los días. Cada día nos da una sorpresa y Él es el que nos sorprende cada mañana con su misericordia. ¿Ven? Él sí es el que nos sorprende. Los años ni los tiempos son. ¿Qué va a pasar este año? No lo sabemos. Solo el Señor lo sabe. ¿Qué sorpresas nos trae este 2000? No lo sabemos. Solo nuestro Dios es el que sabe todas las cosas. Nuestra confianza está puesta en Él. Pero hay muchos que dicen, bueno, pero ¿y qué dicen los cristianos? ¿Qué dice al respecto? Yo les puedo decir lo que dice la palabra. Y esto nada más un resumen cortico. ¿Qué dice la palabra con respecto a los tiempos? Habrán guerras, rumores de guerra. Habrán pestes, enfermedades, hambruna. También dice que el amor de muchos se enfriará. También dice que la maldad se incrementará. Eso lo digo yo, eso lo dice la palabra. Pero también la Biblia nos dice que no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Amén. También dice la Biblia que a su izquierda caerán 1000, a su diestra 10.000, pero a ti no te tocará. También nos dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Cristo Jesús. Y también nos dice su palabra que absolutamente nada nos podrá arrebatar de su mano. Entonces esa es la confianza que cada uno de nosotros tiene en nuestro Señor. Y además hay otra que nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad porque nuestro Señor Jesucristo ha vencido al mundo y en Él es que está puesta nuestra confianza. A ver, mis hermanos, quisiera que por favor me acompañaran a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, y antes de comenzar oramos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día. Gracias porque hoy podemos estar aquí adorándote, glorificándote, exaltando única y exclusivamente tu nombre, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que hoy está aquí en el primer culto, primer servicio del año, Señor, para ti, Señor, para exaltar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por aquellos hermanos que no pudieron venir por una u otra razón, Señor. Sé tú ministrando también en sus corazones, Señor, cuando ellos vean esta prédica por el internet.
También te quiero pedir especialmente por aquellos hermanos que están quebrantados de salud. Sé tú, Espíritu Santo, ministrando en su cuerpo, Señor, ministrando sanidad en cada uno de ellos, ya que sabemos que tú eres ese sanador por excelencia, Señor. Pasa tu mano por cada uno de sus cuerpos. También te quiero pedir especialmente también por el pastor Néstor, Señor, que el día de hoy, no sé si en la mañana o en la noche, saldrá para Mérida. Sé tú, Señor, abriendo esos caminos, Señor, y también por la mamá de la esposa de mi hermano Alex, Señor, que viene de Valle de la Pascua para acá, Señor, al mediodía. Sé tú guiando ese camino, Señor, sé tú quitando cualquier piedra de tropiezo, Señor, para que se consiga con su familia aquí en Caracas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. A ver, mis hermanos, podemos buscar Mateo capítulo 8. Y antes de eso, que tengo unos anuncios que se me pasaron por aquí. Tendremos normal culto hasta tanto, porque se sabe que mañana, según las noticias, mañana comienza otra vez el 7+7 o 7x7 o la radicalización durante 7 días y después flexibilización. Mientras no se manifieste el Consejo Evangélico, nosotros seguimos con nuestros cultos normales. Hasta que tanto, porque ellos tienen reuniones cada 30 días, tanto el Consejo Evangélico con lo que es justicia y culto, y ellos son los que van a tomar la decisión, ellos son los que van a decir si se paran los servicios dominicales o no. Hasta que ellos no digan nada, hermanos, nosotros tenemos nuestro culto normal. Nosotros seguimos adorando y exaltando al Señor tal como lo venimos haciendo durante estos 2 meses. Ahora, con respecto a las actividades que tenemos vía internet, ya los que están en el chat, ya mi hermano Manuel, si va a haber servicio mañana o va a ser el próximo lunes, ya él lo colocará por el chat y comenzamos las actividades normal como las veníamos haciendo. Entonces esos son los anuncios que hasta ahorita podemos anunciar. Ok, podemos buscar Mateo capítulo 8, también podemos buscar allí Marcos 4 o Lucas 8, cualquiera de los tres, porque vamos a hablar del mismo tema. Vamos a hablar, la prédica de hoy se titula Jesús calma la tormenta. Entonces, si podemos ver en Mateo capítulo 8, podemos ver el versículo 23, pero si comenzamos la lectura a ver de dónde viene Jesús hablando aquí en Mateo capítulo 8, vemos que él viene, eso es lo que se está relatando allí, viene del capítulo 5, y es Jesús hablando en el Sermón del Monte, y viene Jesús hablando y conversando allí, en el capítulo 5, viene hablando sobre las bienaventuranzas, viene hablando sobre que somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Habla Jesús con respecto a él y la ley, Jesús y la ira. Habla también del adulterio, sobre los juramentos, sobre el divorcio, sobre el amor hacia los enemigos. Habla sobre la limosna, la oración. Jesús viene hablando también allí sobre el ayuno, sobre lámparas del cuerpo, el afán, la ansiedad, el juzgar a los demás, sobre la oración como una regla de oro. Habla sobre la puerta estrecha y la puerta ancha. Habla sobre cómo conoces a una persona por sus frutos. Habla sobre los 2 cimientos. Habla acerca de la sanación. Aquí nos relata sobre cómo Jesús sana a un leproso, cómo sana al siervo del centurión, cómo él sana a la suegra de Pedro. Y aquí es donde quiero detenerme con respecto a estos dos textos, donde habla de los que querían seguir a Cristo y sobre cómo Jesús calma la tempestad. Y dice el versículo 18, capítulo 8, versículo 18, viene Jesús aclarando acerca de la palabra. Mire que se os ha dicho, pero yo le digo esto. Jesús viene aclarando acerca de cómo muchos le venían diciendo mentiras acerca de lo que estaba escrito en la palabra para poder tener el dominio y poder manipular a las masas, a las personas que estaban allí.
Y Jesús muchas veces le dice, ustedes han escuchado que se le ha dicho, pero yo les digo lo que estaba escrito en la palabra. Y aquí el Señor nos muestra también cómo Él, en el transcurso de ese día, aparte de hacer aclaratorias, aparte de predicar la palabra, aparte de hablar sobre las bienaventuranzas, viene haciendo milagros, viene haciendo prodigios, viene mostrando Él su deidad. Y llega aquí estos dos pasajes, me parecieron súper importantes, cómo el Señor muestra que muchas veces el ser humano coloca por encima del Señor los bienes materiales. Y aquí el Señor se lo aclara y nos da dos ejemplos realmente muy importantes. Y es en el versículo 18 del capítulo 8, y dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, recuerden que Él estaba en el Sermón del Monte, estaba hablando, y está ese gentío allí escuchando a Jesús, mandó a pasar al otro lado. Y en el versículo 19 dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Recordemos la posición que tenían los escribas, esa posición en la cual ellos podían o tenían autoridad sobre algunas personas, los escribas y los fariseos. También ellos, aparte de esa autoridad que ellos pudieran tener, tenían una posición política. Entonces Jesús conocía el corazón de este hombre, a pesar de que Él le dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Él aquí, este hombre estaba rompiendo con sus colegas. Él les estaba diciendo a todos los demás escribas que estaban allí, ya yo no quiero nada con ustedes, yo voy a seguir a Jesús. Pero Jesús le dijo en el capítulo 20, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Yo me imagino la cara de este hombre como, ¿qué me está diciendo? Si yo le estoy diciendo es que lo quiero seguir, ¿por qué ahora él me sale con esto? Sencillamente era porque Jesús conocía el corazón de este hombre. Jesús sabía que este hombre no iba o no había entendido los términos que eran el sufrir y los términos que tenía que pagar él por comenzar a seguir a Jesús. Este hombre tenía un Dios que era su posición. Y él, no sencillamente, el Señor sabía que él no iba a arriesgar su posición política por seguir a Jesús. Y luego, seguidamente, nos muestra otro ejemplo en el versículo 21. Dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Este hombre no estaba diciendo que su papá había muerto, sino que le está diciendo al Señor Jesús, Señor, espérate que mi papá muera para que yo herede y reciba mi posición o mis posesiones que me corresponden por ser el primogénito. Dame lo que voy a esperar que él muera para yo tener una posición para poder comenzar a seguirte. Y el versículo 22 el Señor le dice, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. El Señor Jesús no le está diciendo como muchos piensan, bueno, él murió y que bueno, que otro lo entierre y oye, el Señor Jesús, ¿por qué le dice eso? No, el Señor Jesús le está haciendo claro y le está diciendo, lo que está muerto espiritualmente, que son las posesiones que no tienen valor, déjalos por allá, sígueme a mí. No hay nada más valioso que seguir a Cristo. Las posesiones materiales, las posesiones financieras, la posición política, eso no tiene valor delante de seguir a Jesús. Recuerdo un comentario que le di, no me acuerdo cuándo fue que se lo dije, que lo leí acerca de algo que dijo Spurgeon a la reina Isabel, que él le dijo, y es claro, también aquí lo que el Señor Jesús le dijo. La reina Isabel le dice a Spurgeon, mira, yo necesito un consejero que esté conmigo aquí en el reinado, que esté conmigo sirviendo, yo te necesito que tú vengas para acá y seas mi consejero. Y Spurgeon le dijo, yo no estoy dispuesto a rebajarme de la posición que Dios me ha dado para servir a un reinado. Y él estaba claro, y aquí el Señor Jesús lo deja claro, no importa posición política, no importa el dinero, no importa lo que tengas materialmente, lo que vale la pena es lo espiritual. Y aquí el Señor le está diciendo,
nada de esto, deja que eso se va a morir, eso se va a desechar, eso se va a podrir, eso va a pasar. Pero lo espiritual, que es seguir a Cristo, eso va a quedar y va a quedar eternamente. Entonces, en el versículo 23, dice que cuando Jesús calma la tempestad, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. La temporada que estuve averiguando, la temporada con respecto a las tormentas, se presentaba ahí en el mar de Galilea entre mayo y octubre. Y es interesante porque estos hombres, los que acompañaban a Jesús, eran expertos. Ellos conocían el mar, muchos de ellos eran pescadores, conocían la rutina, conocían cómo iban de la temporada de pesca, donde tenían que pescar más profundo, donde ellos eran, como dicen los llaneros, bacanos en la zona. Ellos eran los que eran. Ellos eran los expertos en panadería, como Aarón, experto en panadería. Él sabe cómo amasar el pan o aire. Aunque a veces, meten la mano donde no es y Aaroncito, gracias al Señor, Aarón está sano en el nombre de Jesús y ya no tiene dolor en su mano. Pero estos hombres eran expertos. Ellos conocían el mar. Ellos conocían cuándo era la temporada de tormentas, cuándo era la temporada de vientos fuertes. Pero algo interesante, que en el griego de tempestad aquí se traduce como torbellino, y muchos dicen que esto pudo haber sido hasta un huracán. Es decir, estos hombres estaban en presencia de algo totalmente distinto. Ellos en ese momento había algo lo cual ellos desconocían, que era este torbellino tan enorme. Y que dice el final del versículo 24, pero él dormía. Imagínense Jesús de todo el día en su predicación en el sermón, de hacer sanidades, de prodigios, de ir aclarando la palabra, de ir ministrando a tanta gente, porque dice cuando comenzamos la lectura que había mucha gente, que él dice vámonos de aquí. Había tanta gente, imagínense él allí cansado. ¿Qué nos está mostrando el Señor aquí? Nos está mostrando la humanidad de Jesús. Recordemos que Jesús en ese tiempo era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y aquí, interesante porque está cayendo ese palo de agua. Y están vientos huracanados totalmente distintos a lo que ellos pudieran haber experimentado, pero Jesús dormía. Versículo 30, vámonos a Marcos. Esto cuando Jesús dormía, realmente me acordé de un sobrino. Vámonos a Marcos capítulo 4. Un sobrino que él me dice, oye tío, a ti no hay que decirte esta mañana, a ti hay que decirte en paz descanse, porque cada vez que te acuestas a dormir, no hay nada que te despierte. Jesús aquí estaba totalmente dormido, estaba mostrándonos su deidad. Pero en Marcos capítulo 4, vamos a leer versículo 38 al 39, donde nos aclara, es el mismo pasaje y es la misma historia, pero aquí nos aclara un poquito más acerca de lo que sucedió luego de que Jesús estaba dormido. Y dice, versículo 38, y él, Jesús, estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos? Jesús va a comenzar y muestra ya no la humanidad, ya él mostró su humanidad cuando estaba cansado y dormido. Ahora va a mostrarle a estos discípulos su deidad, va a mostrarle, yo soy Dios. Versículo 39 dice, y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús, esas palabras cuando dice calla, enmudece, es traducido sé callado, sé refrenado. Es decir, Jesús le está diciendo al mar,
cállate, frénate. Inmediatamente muchos pensarán, bueno, se fue calmando la tempestad y todo fue normalizándose, pero eso no fue así. Eso fue de una manera inmediata. Es por ello que más adelante vamos a ver lo sorprendido que estaban los hombres que estaban en la barca. Dice el versículo 40, dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús vuelve nuevamente a referirse a los discípulos con respecto a su fe. Ya le había dicho, hombres de poca fe, ustedes no tienen fe, porque no tienen fe como un grano de mostaza. Y la fe, pero la fe no era en el poder que podían tener ellos como sus discípulos, era la fe y la confianza que debían tener en Jesús porque Él les estaba mostrando, yo soy Dios. Era la confianza que nosotros hoy día tenemos que tener en nuestro Señor Jesús, de que Él es el que hará. Nosotros no, Él es el que va a hacer las cosas, porque Él es Dios. Cuando dice que se hizo una gran bonanza, yo dije, bueno, ¿será que hubo una gran ganancia? Porque estos hombres no estaban pescando, ¿no? Era que se hizo en ese momento, hubo un gran conocimiento acerca de la deidad del Señor. ¿Por qué? Porque allí se estaba haciendo manifiesto que el único que podía calmar los vientos, el único que podía calmar las tempestades, era Dios. Y eso ellos lo conocían porque estaba escrito en los Salmos. Vámonos, Salmo capítulo 65, versículo 7. Salmo 65, versículo 7. Y dice, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Están hablando de Dios, está hablando de que Él es el único que va a aquietar, va a sosegar, va a calmar las tempestades de los mares. También dice el capítulo 89, versículo 9. Salmo 89, versículo 9. Y dice, tú, hablando de Dios, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Dios, tú eres el único que puede dominar lo bravo que esté el mar, lo picado que esté el mar. Como me dijo el hermano Iván, que ayer estaba el mar picado, pero igual ellos se bañaron. Que eso estaba ¿desde dónde, Iván? Maracaibo, desde el estado de Aragua, estaba picado, y mira donde caía, ¿no? Aquí en La Guaira. Pero el único que podía calmar las tempestades, que podía calmar ese mar bravío, es el Señor. Y ellos aquí se están dando cuenta de la deidad de nuestro Señor. Salmo 93, versículo 4. 93, versículo 4. Dice, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, que más que las recias ondas del mar. Aquí se está haciendo también manifiesto la deidad de Jesús cuando le dice, cállate y enmudece, cálmate. Inmediatamente se calmaron las aguas, porque Él estaba mostrándole aquí también a sus discípulos con esto la deidad de nuestro Señor, su deidad como tal. Salmos 107, vamos a leer del versículo 25 al 29. (107) del 25 al 29. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que increpa sus ondas. Suben a los cielos y descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mar. Tiembla y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones.
Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Nuevamente les deja claro a estos hombres, a sus discípulos, que el que está montado allí en la barca con ellos no es cualquier mortal, no es un hombre cualquiera. Hablando de la humanidad de Cristo, el hombre que está allí en la barca es el Dios que calma la tempestad. Yo no sé cuál es la tempestad de cada uno de nosotros, de usted y a la mía sí la sé, pero la tempestad de los que estamos aquí no la sé. Pero lo único que sé es que Jesús es el que tiene que estar montado en la barca, porque Él es el único que se va a encargar de calmar esa tempestad que usted tiene, hermano. Él es el único, y Él está montado en su barca, porque a través del Espíritu Santo que mora en usted y en mí, es la confianza que nosotros tenemos que tener puesta en Él, para que Él sencillamente le diga a esas aguas y a esos vientos, cálmate. Él es el único que tiene el poder para hacerlo. Y esto me pareció interesante, porque hubo dos personas que hasta hubo prensa y hubo grabaciones y videos, y lo pueden buscar en YouTube donde ustedes quieran, donde una persona llamada apóstol, una pseudo apóstol, una mujer, que agarró una botella de champán, de vino, yo no sé, y en el momento de la tormenta, hace 2 años, hubo una tormenta y ella agarró y lanzó la botella, la champaña, el vino, no sé, en el mar, y empezó a decir: te ordeno que retrocedas. Bueno, a los 45 minutos tuvieron que sacarla de ahí porque se le iba a llevar la brisa y el viento que había. Ella estaba queriendo tomar autoridad que solo la tiene Dios para calmar las aguas y las tempestades, y decirle que retrocediera. Tuvieron que sacarla rápido de ahí porque iba a morir ahogada. Otro, con esto, lo del virus chino, comenzó a decir que en los Estados Unidos no iba a tocarlo el virus, que retrocediera, porque él tenía la autoridad para hacerlo. Si vemos las estadísticas, en los Estados Unidos es donde más muertos hay por el virus chino. El único que tiene la autoridad para hacer retroceder enfermedades, para hacer retroceder vientos, tempestades, se llama Cristo Jesús, nuestro Señor Salvador. Él es el único, absolutamente nadie. Y eso fue un show que montaron. Lástima, y digo lástima, que no pasaron un susto mayor, para que se dieran cuenta de que el único que la confianza tiene que estar puesta es en Dios, no en el hombre. ¿Qué sucedió después aquí? En el versículo 41. Marcos 4:41. Y les dijo el Señor: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Como estos hombres, y es algo interesante, que habían visto los milagros, habían visto los prodigios, habían visto cómo Jesús estaba sanando enfermos en todo el transcurso de ese día, y ven que el Señor calma la tempestad, y todavía no creían que Él era Dios. Jesús le dice: ¿por qué estáis así asombrados? Estos hombres sencillamente allí estaban temerosos, y temerosos no porque iban a morir, porque ya la tempestad había cesado. Es que tenían temor de que el Dios creador del cielo y la tierra, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, omnipresente, el Dios supremo, estaba montado en su barca. Cualquiera se ha de atemorizar, porque la grandeza del Señor estaba allí presente, y ellos todavía no le conocían. Nosotros hoy tenemos la bendición de que cada uno hemos sido escogidos por el Señor. Cada uno de nosotros hemos sido traídos por el Señor. La Biblia dice que nadie viene al Señor si no es el Padre quien le dice: aquí está. Cada uno de nosotros tenemos esa bendición de que hemos sido escogidos, quizás con pinza. Véngase Richard, Sobeida, véngase hermano, vente para acá.
y hemos sido Carlos, Estalina, Sofía, Víctor. Todos y cada uno de nosotros hemos sido escogidos por el Señor para comenzar a servirle. Y nosotros, al entender de que Jesús, a través de su Espíritu Santo, está en nuestras vidas, tenemos que comenzar a atemorizarnos, pero con un temor reverente hacia Él. Comenzar a pensar, el único que tiene poder se llama Cristo Jesús. Y de sentirnos una bendición, ¿por qué? Porque nosotros le estamos sirviendo a Él. Y Él nos ha escogido para eso, para que le sirvamos. No para que agarremos y enterremos nuestros dones, sino para que lo pongamos nosotros en práctica para servir, honrar y glorificar el nombre del Señor Jesús. Amén. Para cerrar, mis hermanos, quisiera leerles algunas notas con respecto a lo que sucedió en el 2020. La Biblia dice que para los que aman a Dios, todas, no algunas, todas las cosas nos ayudan a bien. Y este 2020 nos enseñó muchas cosas, mis hermanos. A pesar de que fue un año difícil, nadie dice que no. Este año fue un año difícil, pero también fue un año de oportunidades. Fue un año de muchos conocer al Señor, porque muchos no le conocían. Fue un año donde Dios también movió a su iglesia. Movió, y entiéndase, iglesia, no estas cuatro paredes. Iglesia es usted y soy yo. El Señor movió a su iglesia para que se activara, porque estaba muy cómoda. Necesitábamos ser quizás movidos, como dicen, zarandeados un poquito para que nos moviéramos. Y esto se los leo. Este año que pasó, 2020, fue un año algo extraño, algo que nunca habíamos vivido. Todo el mundo encerrado en sus casas, algunos atrapados en otros países sin recursos. Pero para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Podemos decir que este pasado año nos ayudó a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, que Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos, pero a otros los hizo entender que su mirada no estaba puesta realmente en Jesús. Nos hizo entender a querer aprovechar las oportunidades para trabajar para el Señor, pero a otros sencillamente los acomodó en sus casas y enterrar sus talentos. Nos enseñó sobre nuevas tecnologías, las cuales podíamos poder enseñar acerca de la palabra del Señor, y que se haya extendido aún más las estacas y poder llevar el evangelio donde no había podido llegar. A otros los llevó a encerrarse en redes sociales, de los cuales hasta hoy no han querido separarse. Nos enseñó a salir de nuestras comodidades, a ser movidos por el Señor para emprender nuevos proyectos, para proveer a nuestros hogares y familias. A otros aún están en sus casas sin saber qué hacer. Nos enseñó que la iglesia ha tenido que reinventarse en las predicaciones online, devocionales, estudios bíblicos, servicios de oración, trivias, creando canales de YouTube, Facebook, Instagram, Telegram. Nada fácil en cuanto a este tipo de grabaciones, sin un personal de apoyo. Y cada pastor, cada líder, cada miembro de la iglesia que ha participado en ello, ha hecho lo humanamente posible, porque lo imposible que es el internet, de eso se ha encargado Dios, de que eso haya fluido a través de las redes sociales. Nos ha hecho entender, o nos hizo entender, que la iglesia no son las cuatro paredes y que somos cada uno de nosotros quienes estamos llamados a hacer el trabajo para el cual el Señor nos llamó.
cada uno de nosotros tenemos un llamado en particular. Cada uno de nosotros debemos preguntarle al Señor cuál es ese llamado para lo cual Él te trajo. Este año también perdimos muchas personas muy queridas y valiosas, pero también nos trajo nuevas amistades y oportunidades de bendecir y ser bendecidos. También el año pasado hemos sido probados en nuestra fe, hemos sido zarandeados, pero esto ha servido para que la iglesia de Jesucristo sea más fortalecida y haya salido victoriosa. Hermanos, deje que Jesús esté en su barca, deje que Jesús sea el que calme su tempestad, deje que Jesús sea el que se encargue absolutamente de esos vientos fuertes que quizás nos atemoricen y pensemos que moriremos. Pero si morimos, sabemos que vamos a partir con el Señor porque estamos seguros en su mano. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de traer tu palabra. Gracias, Señor, por saber, entender y comprender de que tú eres el que estás en control absoluto de las cosas. De que nada, Señor, de lo que nosotros hagamos, Señor, se puede hacer si no está bajo tu voluntad. De que nada somos, Señor, si no estás tú, Señor, con nosotros. Gracias porque tú, Señor, nos escogiste a cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque no merecíamos, Señor, esa escogencia. Sin embargo, Señor, a ti te plació. Porque tú, Señor, eres el dueño de la barca. Tú eres, Señor, el que llevas el timón, Señor, y eres el que los vientos y el mar a lo cual obedecen, Señor. Gracias, Señor, porque tú has calmado muchas tempestades en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has calmado muchos mares bravíos en nuestra vida, Señor. Señor, y sabemos, Señor, que por tu misericordia y por tu gracia, Señor, continuarás haciéndolo, Señor. No sabemos, Señor, qué iba a acontecer este 2021, pero sabemos que estamos en las mejores manos, Señor. Sabemos que estamos en tus manos, Señor, y que tú, Señor, harás lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Quizás algunas cosas pensemos que no son tan buenas, pero si es tu voluntad, Señor, para nosotros, son excelentes, Señor. Tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Toma, Señor, el control absoluto, Señor, de nuestras dificultades, de nuestros problemas, porque tú dices en tu palabra que en el mundo nosotros tendremos aflicciones, pero nosotros confiamos en ti, Señor Jesús, porque tú has vencido el mundo, Señor. A ti te damos toda la gloria, Señor, y a ti te damos toda la honra, Señor. Bendice a los proyectos, Señor, bendice todas las visiones, Señor, que tengamos a bien, Señor, pero que sean bajo tu voluntad y que no hagamos nada, Señor, sin que tú, Señor, nos lo ordenes. Todo te lo agradecemos, Señor, en el poderoso, santo, glorioso y único nombre dado a los hombres, por lo cual el hombre ha de ser salvo, el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Señor, que a mí
aplauso a ese Rey de Reyes.